y ellos tenían de qué ofenderse. Y ninguno de ellos dijo, estamos ofendidos. No, hermanos, al contrario, los que estaban ofendidos eran los fariseos. Leamos en Mateo capítulo 15, versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Entonces, hermanos, es el poder oligárquico y religioso el que se ofende con sus esclavos útiles. ¿Y qué pasa en los últimos tiempos? Cuando leemos el Apocalipsis, vemos que la Iglesia Católica es la gran ramera, pero los católicos se sienten ofendidos, porque en el Apocalipsis sale que es la Iglesia Católica, la gran ramera. ¿Se está blasfemando contra la religión? No, se está blasfemando contra un poder oligárquico que hay en este mundo y que, por supuesto, igual como lo hacía en la Edad Media, no quiere que tú leas el libro del Apocalipsis, porque te vas a dar cuenta que la única iglesia que está vestida de púrpura y escarlata es la Iglesia Católica. Así que no hay vuelta de hoja, hermanos. Claro que según la Iglesia Católica, nosotros estamos irrespetando la religión, porque ellos buscan de toda forma y manera tapar la verdad, que no se sepa que el anticristo es el Papa de Roma, aun y cuando no hay ningún otro líder religioso en el mundo que se haga llamar el reemplazo de Cristo, o Vicarius Filii Dei. Y tampoco hay ningún otro líder religioso en el mundo en donde se tome el título de Vicarius Filii Dei y se le pongan números y eso nos sume 666. No hay ninguno. Pero ¿qué pasaría si se decretaran leyes anti-blasfemia, entre comillas? Entonces, claro, pues ya no se podría predicar el mensaje de advertencia final. Las palabras ramera y anticristo estarían bloqueadas del internet por la inteligencia artificial. Cualquier persona que diga anticristo verá cómo su video es eliminado. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en Francia, donde se llegue a pasar una ley anti-blasfemia, siendo Francia la cuna de la libertad de expresión y de conciencia? Eso nos lleva a darnos cuenta que Miss Columbia o Marianne, que representa a la República, pierde su corona, tal como lo profetizó Ecusatón hace 7 años. Es de locos. Y no olvidemos también que el Papa dijo que la libertad de expresión tiene sus límites y también dijo que cualquiera que insulte a la madre, la Iglesia Madre, a ese le espera un puño. Entonces el Vaticano recibe esa corona que había perdido durante la Revolución Francesa y ahora puede de nuevo volver a perseguir a todo aquel que diga algo en contra de la religión vaticana, no cristiana, hermanos. Miremos la hipocresía del cristiano idolátrico, el cual se ofende porque en la ceremonia de inauguración de esos juegos usaron esas imágenes retorcidas, una mujer sin cabeza, un pitufo gigante como última cena de un dios transgénero, y resulta que los mismos Juegos Olímpicos son en sí mismos una gran blasfemia a Dios, porque es que el mismo nombre Olimpo significa dioses del paganismo. ¿Cómo puede un cristiano decir que la ceremonia de inauguración de los Juegos no le gustó, que porque era pagana, cuando la misma ceremonia siempre ha sido pagana, porque es celebrada en honor a los dioses paganos, que son Zeus, Poseidón, Hermes, en fin? Es que el solo nombre de la ceremonia es una completa blasfemia. Y es que la sola frase Juegos Olímpicos significa juego de los dioses paganos. Pues lo que tú debes hacer es simplemente no ver eso. Pero no puedes esperar que en los juegos de los dioses paganos se haga una oración a Dios, porque es algo totalmente contradictorio. Es como si en los tiempos de Israel se hubiera tomado un templo de Moloch y ahí se le hubiera hecho una oración a Jehová. Pues es algo totalmente torcido. Dios jamás acepta tal tipo de oración.
Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué piensan los cristianos entonces? ¿Que van a agradar a Dios que porque en el juego de los dioses paganos ahora sí se respetan imágenes cristianas y ahora aparece una gran cruz? Es de locos, hermanos, y es una terrible hipocresía. Muchos cristianos están diciendo, ¿por qué no podemos orarle a Dios en un partido de fútbol? Es que un partido de fútbol es pagano, y la oración debe ser privada. Luego dicen, ¿por qué no podemos orarle a Dios en las escuelas? Pues tú puedes orarle a Dios donde te dé la gana. El Estado no tiene que decirte, órale a Dios, no. Tú en cualquier momento puedes orarle a Dios, pero lo que ellos quieren es que se imponga una ley en donde a ti te obliguen a orar de acuerdo con la religión del poder aristocrático y oligárquico que hay en el mundo. Eso es lo que quieren esos esclavos útiles, ¿ok? El punto central es que sí, ambos movimientos, tanto el ateísmo progresivo como el cristianismo en apostasía, están blasfemando a Dios. Y de nada sirve entonces que tú tomes el cristianismo en apostasía y lo impongas como religión del Estado. ¿Acaso los apóstoles buscaron el poder estatal para que las personas conocieran a Dios? Todos sabemos que el verdadero cristianismo jamás estuvo vinculado con el Estado. Y cuando se vinculó con el Estado, entonces se formó el catolicismo, un cristianismo falso que predica otro evangelio y otro Jesús. No podemos caer entonces en estos engaños. Y no se olviden de cómo operan los masones. Ellos usan la teoría hegeliana, haciendo chocar ambos bandos. Entonces, llevan el ateísmo desenfrenado a chocar con la religión cristiana para luego imponer en el mundo una síntesis de ambas fuerzas. Así que esto es lo que viene, un paganismo disfrazado de religiosidad, en donde los juegos de los dioses paganos ahora tienen símbolos cristianos. ¿Y eso es cristiano? Eso no es cristiano, hermanos. Es una síntesis de ambas fuerzas y por supuesto el resultado es abominable a los ojos de Dios. Pero ellos se mostrarán a la sociedad como personas respetuosas de símbolos, ritos, cruces, estatuas, vírgenes, cosas que la Biblia no manda a respetar. Asimismo le harán oraciones al Dios Trinitario y celebrarán ese falso ritual de la última cena, que como ya vimos es una parábola, no es necesario ir a comer una galleta. Y también reposarán en domingo, que es un falso día de reposo. Y eso es lo que ellos consideran cristianismo. ¿Ok? Hermanos, no se olviden de que hemos hablado de esto en otros videos. Recuerden mi video La teocracia de los hipócritas y narcisos, que fue borrado y eliminado por YouTube. Y también mi video La ley Sharia global se aproxima, una ley anti-blasfemia a nivel global. ¿Ok? Que también lo eliminó YouTube. Ahora, leamos qué es una blasfemia. Preguntémosle de nuevo a la Real Academia Española de la Lengua RAE. Leamos: palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. Pero sabemos que el lenguaje está siendo cambiado, así que sabemos que esa definición es falsa, porque esta definición de blasfemia nos lleva a creer que, por ejemplo, un sacerdote puede ser blasfemado, o por ejemplo, algo religioso puede ser blasfemado, como una estatua de la Virgen María. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia para saber lo que es la verdad, vemos que ningún ser humano, ni tampoco ningún objeto puede ser blasfemado. Es decir, que no existe tal cosa como blasfemia contra la última cena o contra imágenes de Jesús. Esa blasfemia no existe.
Y por tanto eso no ofende a Dios, ni es blasfemia contra Dios. Que tú le digas a un sacerdote que es un abusador de niños, por supuesto a ellos no les gusta. Pronto van a decir que es una blasfemia en contra de ellos, pero eso no es una blasfemia. Será blasfemia porque la Real Academia de la Lengua dice que es blasfemia, pero no lo es, porque la Biblia dice que la blasfemia es solo contra Dios, pero en una forma específica, ¿ok? Leamos en Ezequiel capítulo 20, versículo 27. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así dijo el Señor Dios, aún en esto me blasfemaron vuestros padres, cuando cometieron contra mí rebelión. Entonces, ¿dónde está la blasfemia, hermanos? El versículo te lo está diciendo bastante claro. Cuando nos rebelamos contra Dios. Ahora, ¿cómo nos rebelamos contra Dios? Esto puede tomarse de dos formas. Cuando hipócritamente se manifiesta amor hacia Dios, pero en realidad se están violando todos sus mandamientos y estatutos, eso es en sí rebelión contra Dios, lo que al final se convierte en una blasfemia. La segunda forma es cuando hay abiertamente un rechazo a la autoridad de Dios, como lo vimos por ejemplo en el caso del faraón de Egipto, quien se hacía pasar como alguien igual a Dios, o diciendo que Dios no es Dios, lo cual también lo lleva a violar sus mandamientos y estatutos, y entonces se configura una blasfemia. Y entonces podemos ver, hermanos, que en ambos sistemas se empieza a dar una blasfemia. En el ateísmo desenfrenado no se blasfema por tomar imágenes religiosas y burlarse de ellas. Se blasfema porque ellos rechazan la autoridad de Dios. Y en el cristianismo en apostasía, pues ellos están blasfemando en contra de Dios, porque ellos conocen la ley de Dios y abiertamente están en rebelión contra la ley de Dios. Entonces, miremos la hipocresía del cristiano, porque el cristiano acusa a estos ateos progresistas de blasfemar a Dios, cuando quienes están más cerca de blasfemar a Dios son los cristianos, porque ellos conocen claramente la ley de Dios y no la obedecen. Es decir, que quienes están en más abierta rebelión en contra de Dios son los cristianos y no los ateos progresistas, porque muchos de ellos son ignorantes de la ley de Dios. Entonces, la primera forma de blasfemia es cuando el cristiano es abiertamente irreverente a la ley de Dios, conociendo la ley de Dios. Es una blasfemia total. Y por tanto no hay blasfemia cuando te burlas de una imagen religiosa. ¿Ok? No hay blasfemia. Aún y si se tratara esa imagen de representar a Jesús, o a Dios, o a los apóstoles, o a quien sea que haya aparecido en la Biblia. Inclusive la última cena, y tú tomas esa galleta y la rompes y la pisoteas, ahí no hay blasfemia. La blasfemia es cuando abiertamente desobedeces a Dios, conociendo tú la ley de Dios, y la desobedeces una y otra vez irreverentemente. Entonces estás actuando en abierta rebelión contra la autoridad de Dios. Ahí es donde está la blasfemia. ¿Ok? Así que es más fácil para un cristiano o líder religioso blasfemar contra Dios cuando dice, por ejemplo, que la ley de Dios fue abolida, que el día de reposo fue cambiado de sábado a domingo, que la Trinidad es el verdadero Dios cuando la Trinidad no aparece en la Biblia, que una persona transgénero que tal vez por ignorancia no conoce la Biblia porque piensa que es un libro más como el Corán o como cualquier otra religión, sin entender que la Biblia es un libro histórico que nos prueba la existencia de Dios. Entonces, el cristiano está más cerca de blasfemar la autoridad de Dios que el ateo. Y esto nos muestra, hermanos, que se acerca la blasfemia